Hoy vamos a sumergirnos en los testimonios, en los relatos más crudos del 7 de octubre y de la guerra que vino después en Gaza. Lo que intentaremos es analizar dos traumas profundísimos contados a través de las voces de quienes, lo vivieron todo en carne propia. Y para empezar, fijaos en esta frase. El 7 de octubre todo cambió y nada cambió. Es que es una paradoja, pero una que lo explica casi todo. Ese día, es verdad, las reglas del juego del conflicto saltaron por los aires, pero la raíz del problema, esa raíz cruel que todos conocemos, esa no se movió ni un milímetro. Fue un día que lo cambió absolutamente todo, para que en el fondo nada cambiara. Vale, vamos a meternos de lleno en la primera perspectiva. Vamos a ver cómo fue el ataque de Hamás a través de los ojos de los civiles israelíes. Un suceso que, para describirlo, muchos usan una palabra muy pesada, muy cargada de historia. Esa palabra es pogromo. Y ojo, porque no es una elección al azar, para nada. Históricamente, un pogromo es, una masacre organizada contra una comunidad judía. Así que usarla hoy no es solo para describir la violencia que hubo, sino que conecta directamente lo que pasó el 7 de octubre con el eco de un trauma histórico, un trauma muy, muy profundo. Mirad, este es el testimonio de Elad Potterman. Se escondió con su mujer y su bebé de solo 7 meses. Mientras los terroristas estaban saqueando su casa, él estaba al otro lado de la puerta de la habitación de seguridad sujetándola con un hacha. Él mismo lo describe como algo absurdo. ¿Qué vas a hacer con un hacha contra fusiles de asalto? Y todo esto mientras oía perfectamente cómo gritaban fuera «masacrad a los judíos». O el caso de Adi Efrat. Estaba sola, en casa, y de repente abren la puerta de su cuarto de seguridad y se encuentra cara a cara con ellos. Eran jóvenes, en ropa de calle, en chanclas, pero eso sí, armados con kalashnikovs. Le dijeron que tranquila, que no le iban a hacer nada, que solo querían el coche. Pero era mentira, claro. Así empezó su secuestro. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del shock, hay que entender la escala de todo esto. Porque no hablamos de un ataque aislado, que va, hablamos de 3.000 militantes armados, coordinados, entrando por 29 puntos distintos de la frontera. Fue como una oleada que arrasó bases militares, kibbutz, pueblos enteros y que desbordó por completo las defensas de Israel en apenas unas horas. Y claro, esto nos lleva directamente al otro lado, al trauma paralelo que empezó a gestarse en Gaza casi de inmediato. La respuesta militar de Israel, pues desencadenó una catástrofe humanitaria con un coste, como veremos, inmenso para la población civil. Tenemos el testimonio de Ahmed, un joven fotógrafo de Gaza. Él vio con sus propios ojos cómo llegaban los rehenes israelíes a la franja. Y su relato lo que refleja es la conmoción de muchos palestinos al ver que habían secuestrado a civiles. Para él y para muchos otros, eso no era la resistencia. Sentía que era una traición a la propia causa palestina. O la historia de Rami Abu Yamus. Él cuenta cómo fue su evacuación, una evacuación forzada, claro. Iba huyendo a pie con toda su familia, siguiendo las órdenes que les había dado el ejército israelí de llevar banderas blancas para que se les identificara. Y de repente, en medio de esa huida, drones cuadricópteros empezaron a dispararles. Él insiste una y otra vez, allí no había combatientes de Hamás, no había nadie de la resistencia. Solo estaban ellos, civiles, intentando escapar. Es que la escala de la crisis humanitaria creció a una velocidad de vértigo. Tanto que solo un mes después, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió Gaza con una frase terrible. Dijo que se había convertido en un cementerio de niños. Una declaración así del máximo responsable de la ONU, pues, dio la vuelta al mundo y puso sobre la mesa la dimensión de la catástrofe. Bien, ahora vamos a ver cómo se procesó toda esa pérdida en ambas sociedades. Porque son dos realidades del duelo que se desarrollaron a la vez, en paralelo, pero que no podían ser más distintas. Por un lado, un proceso metódico, casi científico, forense, y por el otro, el caos absoluto y masivo. 1.200. Quedémonos con esa cifra. Porque no es solo un número frío, para nada. Es el resultado de un trabajo forense agónico, durísimo, que se largó durante 53 días. 53 días. Para poder ponerle un nombre y un apellido a cada víctima. Para que cada familia pudiera tener una confirmación y, poner fin a esa incertidumbre terrible. Detrás de cada una de esas 1.200 personas hay un proceso de identificación que fue sencillamente desgarrador. Escuchad lo que cuenta Mija Levin Elad, la jefa de los forenses. Dice, había bolsas pequeñas y no sabías si contenían un niño o una extremidad. Es tremendo. Su equipo trabajó día y noche, sin descanso, entre restos humanos mutilados, quemados, muchas veces totalmente irreconocibles. Y su única obsesión, su única misión era esa, dar un nombre a cada víctima para poder dar una respuesta a cada familia que estaba esperando.
Y ahora la otra cifra, más de 11.000. Esta era la cantidad de personas muertas en Gaza a mediados de noviembre, o sea, solo un mes y medio después del inicio de la guerra. Es un dato del Ministerio de Salud de Gaza, pero que la propia Organización Mundial de la Salud citó como fiable. Y aquí, detrás de este número, la realidad es muy distinta. Es la del caos, la de familias enteras desaparecidas bajo los escombros, la de hospitales tan desbordados que eran incapaces de llevar un recuento exacto. El doctor Alaa Ashatali, que era el jefe de triaje en el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, lo describía como un colapso total. Un genocidio, llegó a decir. Imaginaos la escena. Un flujo que no paraba, interminable, de heridos con lesiones catastróficas. Y ellos tenían que operar sin combustible, con la mitad de los quirófanos cerrados, sin apenas suministros, sin nada con lo que tratar a la gente. Y en medio de toda esta pérdida, de este dolor, encontramos dos respuestas radicalmente distintas, dos formas de intentar seguir adelante. Por un lado, la de Yakov Weizmann, un superviviente del Holocausto. Él dice, mi venganza contra Hamás será volver a mi casa, seguir viviendo, prosperar. Es una venganza que mira a la vida. Y por otro está Ahmed al-Naouk, que perdió a 21 miembros de su familia en un bombardeo. Y a pesar de eso dice, me horrorizaron las escenas de asesinatos de civiles israelíes. Esos no somos nosotros. Se aferra a su humanidad, rechazando la violencia contra cualquier civil, sin importar el bando. Claro, después de tanta destrucción, de tanto dolor, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después? Las ideas sobre el futuro son, como es de esperar, increíblemente complejas y a menudo parecen totalmente irreconciliables. Vamos a echar un vistazo a algunas de esas visiones que están surgiendo de un lado y de otro. Porque esa es la pregunta que está flotando en el aire, la que lo impregna absolutamente todo y la más difícil de responder. Después de este nivel de trauma, un trauma tan profundo en ambas sociedades, ¿cómo se puede, siquiera, empezar a pensar en la palabra paz? Y cuando se busca una salida, lo que encontramos es un coro de voces totalmente contradictorias. Es un choque de visiones brutal. A ver, por un lado está el ex embajador que dice que cualquier estado palestino se convertiría en un estado de Hamás, que es una amenaza existencial y que la única vía es la militar. Por otro, un general retirado que defiende justo lo contrario, que la única seguridad real es ser moralmente irreprochables. Luego tenemos a líderes árabe-israelíes que insisten en el reconocimiento mutuo, en tratar esto como un conflicto territorial y no religioso, e incluso voces palestinas que piden una especie de nuevo Hamás dentro de la OLP. O sea, no hay un camino, hay como mínimo 4 que van en direcciones opuestas y que de hecho se repelen. Pero hay otra perspectiva interesante, la de Gerson Baskin, que es un negociador que ha tratado directamente con Hamás durante años. Y él dice algo clave, no se puede matar una idea con armas. Su argumento es que una ideología no se derrota a bombazos, se derrota con una idea mejor, con una alternativa política, social, que ofrezca a los palestinos una razón para vivir, no solo una para morir. Lo que está claro es que en Israel, el 7 de octubre hizo saltar por los aires un consenso que llevaba años vigente. Toda esa estrategia de gestionar el conflicto, esa idea de que a Hamás se le podía contener, disuadir, se demostró que fue un error de cálculo catastrófico. Una especie de fracaso total de la imaginación. Esa ilusión simplemente se vino abajo. Pero claro, si miramos desde el lado palestino, la perspectiva es completamente diferente. Allí lo que argumentan es que en los años y años de bloqueo, de ocupación y sobre todo la ausencia total de un horizonte político, de una esperanza de futuro, pues todo eso creó el caldo de cultivo perfecto para la desesperación. Y de esa desesperación, claro, se alimenta el extremismo. Sin un camino viable hacia un futuro con dignidad, las ideologías más radicales encontraron lógicamente un terreno muy fértil para crecer. Y para terminar con los testimonios, escuchad este. Es de Jonathan Seigen. Su madre, Vivian Silver, era una conocida activista por la paz y fue asesinada en su kibutz el 7 de octubre. Y a pesar de haber sufrido una pérdida tan directa, tan inimaginable, su hijo Jonathan no ha cambiado de opinión. Al contrario, dice que esto solo ha reforzado su convicción. Y su mensaje es este: solo estaremos seguros con la paz. Así que, al final, volvemos al punto de partida, a esa tensión fundamental. Dos pueblos, dos traumas gigantescos, compartiendo la misma tierra. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿este dolor compartido, esta tragedia inmensa, solo va a servir para cavar trincheras aún más profundas entre ellos? ¿O puede que, de alguna manera, sea precisamente este el terreno común, el punto cero desde el que empezar a construir un futuro diferente? La pregunta, desde luego, queda abierta.